Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí una serpiente que es el amuleto, bueno, no es el amuleto, es el símbolo del año chino que comenzamos con el año serpiente. Mide 18 centímetros de alto y 17 de largo. Vean cómo está con detalles. Espero que te guste. Voy a ir haciendo todos los de los años chinos. El año pasado hice el dragón. Si quieres el tutorial está en mi canal. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Sale? Así que a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión ya me imagino que si me salió ya lo vieron. Vamos a hacer una serpiente del año chino. Si vieron, el año pasado hice el dragón. Era año dragón. Entonces les dejo en la caja de descripción el link para que vayan a ver el dragón, que la verdad me quedó increíble, me encantó. Entonces, voy a hacer ahora la serpiente porque es año serpiente. Entonces, espero que me salga y que me salga como la estoy imaginando. Entonces, espero que sí me salga. Voy a utilizar estambre angorita y vamos a utilizar, miren, si lo quieren brillosita, pueden ponerle, acompañarla con estambre cristal. Con estambre cristal. Yo no lo voy a hacer porque, ahorita les explico por qué. Voy a usar el rojo para el cuerpo de la serpiente. La pancita la voy a hacer en amarillo y parte de la carita. El blanco, el rojo también voy a hacerlo para ponerle un gorro, a la serpiente, que es como forma de dragón, pero, ¿cómo les explico? Ay, espérenme que estoy viendo que me faltó algo. Es como un gorrito que tiene forma de dragón. ¿Ok? Entonces, espérenme que estoy viendo esto que me hizo falta. Y entonces vamos a necesitar color blanco para la orilla del gorrito, rojo para el dragón. Vamos a necesitar color como hueso, porque lleva un cuernito en la parte de arriba, ¿ok? Del gorro. Viene lo bueno. Vamos a necesitar un pompón amarillo o rojo, dependiendo de lo que ustedes gusten. Voy a ver si este se ve bonito, pero no sé, todavía no sé. Para la nariz del dragón, del sombrero. Estos miden, creo que es 1 centímetro. No, es 1.7 centímetros de diámetro, más o menos. Vamos a necesitar fieltro. Para los ojos del dragón necesito negro, amarillo y azul. ¿Ok? No puedo poner ojos normales en el gorro porque se vería medio raro. La verdad se vería muy raro.
Entonces necesito que sea plano porque es gorro. Como el del gatito que hice ahorita de Sony. Ay, siempre se me olvida el nombre. Sony Angel. Así. ¿Por qué no voy a ponerle cristal? Ah, espérenme, esto es después. Vamos a necesitar fieltro, tono café, este azul, que es como tendiendo a lila, para los ojos. Miren, ya de hecho los empecé a hacer y cortamos en café de 2 centímetros el ojo y 2.5 el azul. Y voy a tomar un ojo de este estilo redondo de 1.5 centímetros de diámetro. Estos los consigues en Temu. Entra a mi playlist de compras y ahí te dejé el link de lo que utilicé. Miren, más o menos queda en medio, ¿sí? Y entonces, así vamos a hacer los ojos de la serpiente. Esta, miren, estoy pensando si lo voy a usar o no. Es para la boquita de la serpiente. Porque es que tendría que ocupar dos que vayan así como raros, si no, lo vamos a tener que hacer cosiéndolo, pero por eso no sé si lo vamos a usar o no. Es que iba a usar estos, pero la verdad no. Estos no los voy a usar, pero ya no los pude guardar. Ok, el rojo. El rojo lo voy a hacer para la boca y el rosa para la lengüita. ¿Ok? Entonces, vamos a usar todo esto y voy a usar pedrería en dorado y en amarillo para el cuerpo, para la espalda de la serpiente. ¿Ok? Si no tienes, no te preocupes. Hazlo con fieltro o hazlo cosido con hilo dorado, que si llegas a tener, o pinta maderitas con tonos en dorado. Puedes utilizar plumones y pintar la maderita y te queda bonito. No te preocupes, si no tienes, no te preocupes, y que igual, si quieres, utilizamos maderitas pequeñitas y tienen que ser como de tamaño monedita de yen para que te quede bonita. Miren, porque queda así. Miren. Y te funciona muy bien. Porque creo que son yenes lo que tiene en el lomito la serpiente. Por los adornitos que he estado viendo. No es que... Vean. Así. Entonces, ya me pinté los dedos. Puede ser así. O sea, sí depende. Estas son de 2 centímetros de diámetro. Entonces puedes utilizar. No te preocupes. Yo quiero que se vea muy brilloso, entonces voy a usar las piedritas que llegue a tener, porque también no tengo tantas. Creo que son todas las que tengo. Y entonces por eso voy a combinar con dorado. ¿Ok? Y... ¿qué más, qué más, qué más? Ah, vamos a usar un gancho de 3 milímetros. Quiero que me quede un poquito grande. Entonces sí voy a usar ganchos de 3 milímetros. Es que de estas creo que no tengo en redondo. Tendría que buscar. Ah, sí tengo. ¿Saben qué? Me gustan más estas que son en redondo. Van más con el muñeco. Pero creo que no hay amarillas. Miren, son estas, pero esas no son amarillas. ¿O sí son amarillas? Estoy viendo a ver qué puedo usar de lo que ya tengo y no gastar. Y entonces, es que esta se ve roja. Miren,
Como ven, y meto de estas también a completo y que se vea brillosita la serpiente. Sí quedaría muy bonita. Y entonces busco más. Miren, aquí apareció otra. Y entonces creo que ya es todo. Estas también las conseguí en Temu. Son de Temu y están bien baratas. La verdad son baratas. Por eso las compro, porque la verdad son baratas. Y entonces, espero que me salga la serpiente y regresamos a empezar a tejerla. Ok, voy a comenzar con la cabeza. Ay, y en color rojo. Toda la serpiente la voy a hacer en color rojo y los adornos van a ir en amarillo. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, todas las vueltas las cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Por si se me olvida mencionarlo, ya sabes que se cierra con un punto deslizado y se sube con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5, ay, espérenme que, ahí está. Digo, no, en la vuelta 7, es en la vuelta 7, 2, 4, 6, 7. Subo con una cadena y tejo. Ahora sí, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. ¿Sale? Ok. Vamos a tejer de la vuelta 8 a la 14, punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Creo que en la vuelta anterior no les dije que eran 42 puntos en total. Creo que sí, ¿verdad? Ay, es que discúlpenme. Luego hago todo mecanizado y se me olvida. No sé si lo dije o no. Ya me están perdiendo. Cucu, cucu. Ok, entonces vamos a tejerlo de la vuelta 8 a la 14, punto por punto y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya llegué a la vuelta 14 y vamos a tejer la vuelta 15 con una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. 2, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ya está oliendo a pozole. Es que estoy haciendo pozole. Mi esposo tenía ganas de pozole y entonces pues lo estoy haciendo. Ya ven que cuando uno hace pozole come durante varios días pozole. Entonces eso me da más tiempo para tejer. Y no estoy guisando a cada rato. Pero ya está oliendo la carne. Reviso mi carne y regreso. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Y ya quedó mi pozole.
Huele, ay, ay, casi tiro todo. Huele delicioso. Entonces, es que como jalé el estambre, ay, ay, no, no, no. Soy todo un desastre. Es un tiradero. Ok, entonces, lo tejo y regreso. Ah, les decía de mi pozole, que ya quedó rico. Entonces, a ver si al rato comemos. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 1, 2, 3 y la disminución. Cierro la vuelta con un punto deslizado y regreso. Ya empecé a rellenar la cabecita. Ok, en la vuelta 18 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Esta va a ser la última vuelta para la cabeza. ¿Ok? Vamos a dejar suficiente estambre para poderla unir al cuerpo ahorita que lo tejamos. Entonces, lo tejo, cierro con un punto deslizado, remato y rellenamos bien la cabecita y regresamos. No sé si hacer de una vez. No, mejor hasta el final. Es que no sé si hacer la parte blanca, amarilla de la serpiente, pero no, creo que no. Mejor así. Entonces, así, remato y dejo estambre suficiente para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo quito y ya quedó. Ok, vamos a empezar el cuerpo y cálmense. Ahorita se me ocurrió, mientras estaba haciendo el pozole, se me ocurrió algo. Y sí, creo que funciona mejor para mi idea y ya no vamos a necesitar alambre para el cuerpo, porque sí, como que estaba así como de, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena, ay, espérenme, 2 cadenas, es que me emocioné. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Y en la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena. Espérenme, que ya me movió esta perrita, mi regla. Ok, vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me da un total de 24 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. Es que quiere algo, pero no sé qué quiere. Y me empuja las cosas, me empuja el escritorio y me mueve mis cosas. Entonces, por eso me movió la regla y dije, ay, me perdí. Y deberían verla, porque está aquí pegada a mí. Dejen, veo qué quiere y regreso. Que ya sé qué quiere. Quiere una botana. Déjense, la doy y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer
una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y el aumento. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 12. Así. ¿Sale? Ok, en la vuelta 13 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejemos y regresamos. 3, 4 y la disminución. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 17 y 18 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Espérenme, ahí está. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y cierro con un punto deslizado. Ok, de la vuelta 20 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. No, vamos a tejerla hasta la 24. De la vuelta 20 a la 24 vamos a tejer punto por punto.
cada vuelta subo con una cadena, cierro con un punto deslizado y regreso. Y cierro con un punto deslizado, sí. Las tejo y regreso. Vayan rellenando el cuerpecito y regresamos. Ok, miren, ya vamos en la vuelta 25 y vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, remato y vamos a pegarlo con la cabeza. Pero como tenemos 18 puntos bajos en la cabeza y 18 en el cuello, ya nada más es coserlo punto por punto, ¿ok? No hay pierde, ¿sale? Porque son exactamente el mismo grosor. Entonces, lo tejo, lo unimos, ya saben cómo lo uno, o sea, ensartamos y vas cadena por cadenita, de cadena de la cabeza, cadena del cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regresamos. Miren, ya terminé. Y remato. Así. ¿Sale? Y entonces ya nada más lo unimos punto por punto y regresamos. Ok, vamos a empezar. Miren, quedó así. Punto por punto y nada más lo unen. Entonces, vamos a hacer la colita, por decirlo así. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Ahora, vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, de la vuelta 6 a la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto. Subo cada vuelta con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo, son 18 puntos bajos cada vuelta. Lo tejo y cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Y regreso. Es que estoy, y lo tejo, pero y regreso. ¿Ok? Ok. Ya estoy en la vuelta 8, vuelta 9. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, de la vuelta 10 a la vuelta 13 vamos a hacer punto por punto. Subo cada vuelta con una cadena y cierro con un punto deslizado. Cada vuelta son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 13 y regreso.
Ok, miren. Queda así. Yo creo que le dejo hasta la 24. De que sean 24 puntos, perdónenme. Voy en la vuelta 13. Vamos a tejer hasta la vuelta 20. ¿O cómo ven? A ver. Es que estoy pensando. Sí, hasta la vuelta 20. Vamos a tejerla y regresamos. Punto por punto de la vuelta 14 a la vuelta 20. Porque, o sea, sería de la vuelta 10 a la vuelta 20. Porque sí, siento que si lo hago más anchita, la colita se va a ver fea. Entonces, lo tejemos hasta la vuelta 20, 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, ahora, ya llegué a la vuelta 20. Y vamos a hacer en la vuelta 21, una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y rematamos. Dejamos bastante estambre para poder unirlo al cuerpo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Ya que rematé, vamos a rellenar y vamos a hacer esto. Voy a unirla entre la vuelta 2, 4, 5, 6. Entre la vuelta 5 y 6 voy a unir la colita. Y digo entre comillas colita porque no es colita. Bueno, sí es colita, pero no es colita. Es el cuerpo de la serpiente. ¿Ok? Entonces, pellizquito abajo, pellizquito en la colita y regresamos. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces va a ir así. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y entonces vamos a hacer lo que es la parte blanca, amarilla y de la cara. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar tejiendo la parte de la cara. Es que estoy pensando, si en la cara poner completa la carita o nada más como cachetitos. ¿Cómo ven? Le ponemos cachetitos para que se vea como coquetona. Estoy pensando. Pues yo creo que sí. Vamos a hacer los cachetes. Ok, miren, los ojitos. Vamos a hacer esto. Lo estoy pegando a la orilla de aquí y voy a doblarlo a la mitad. Y hago un pellizco. Y hago otro pellizco. ¿Ok? Y voy a introducir esto. Así. ¿Ok? Y vamos a ponerla aquí. Ahí está, creo. Así. Y entonces hago lo mismo con el otro ojo. Lo parto a la mitad. Pellizquito. Y pellizquito.
agarro el otro ojo. Acá está. Y lo pongo. Así. Y vamos a hacer... Entre la vuelta 2, 4, 6. Entre la 7 y la 8 van los ojitos. Así. ¿Ok? Entonces, lo pego y regreso. Sí, le voy a pegar. Es que me falta... No, no lo peguen. No, no lo peguen. Mejor no. Mejor así lo sobreponemos. Porque me falta el gorrito. Me falta un gorrito que le voy a poner, que es el de dragón. Y pero vamos a hacer la trompita. Ok. Vamos a tejer con amarillo 12 cadenas más una. A partir de la segunda cadena tejo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en esta última cadena tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Luego vamos a girar. Y aquí en las cadenas flotantes tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en esta última hago un aumento. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y me da un total de 26 puntos bajos. En la vuelta 2 hago una cadena, un aumento, 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 aumentos, va 1, 2, 11 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. Y cerramos con un punto deslizado. Y me da un total de 30 puntos bajos. Ok. En la vuelta 3 a las 5 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo. Yo creo que sí rematamos, pero dejen checo bien. Y si no, te dejo aquí si cambié algo, pero no creo.
Es que quiero ver si de la vuelta 5 queda bonita o le metemos otra vuelta. Entonces, de la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regresamos. Ok, sí se ve bonita. Entonces, vamos a rematar dejando estambre para poderlo unir a la cara. Ok, vean, rematamos. Entonces, sí quedó hasta la vuelta 5. Y vamos a unirla. Ay, espérenme. Voy a unirla aquí. Y creo que los ojos sí los pegamos así. Ok, primero pego los ojos y luego la uno. Pero vean. Vamos a rellenar así. Aunque sea un poquito. Para darle la forma. Y aunque nos haga falta el ratito, le ponemos un poquito más. Entonces, lo pongo de tal manera que toque el cuello. Así. Y que abarque los dos ojos. Así. Empecemos. Pellizquito abajo, paso la cadena. Así. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, nada más alineamos los ojitos. Miren, a que queden a la misma distancia. Los voy a pegar y regreso. Recuerden, primero pegamos el fieltro. Ok. Bueno, aquí. Este lo pegamos primero. Que no me cuesta tanto trabajo. Así. Ok. Que quede lo pegadito, lo blanco pegadito aquí al fondo, a la orilla. Y ahora pego así. Ajá. Lo más pegadito a la orilla. Ok. Así. Y vamos a hacer esto. Así. Ay, espérenme. Ahí está. Y entonces ahora pongo silicón líquido aquí. Así. Y lo clavo. ¿Ok? Y así pegamos el otro. Ok, miren, ya quedó. Ahora, estaba pensando en poner dos de estos que tengo, pero los puedes hacer tú con fieltro negro. Y los voy a hacer para las narices de la serpiente. Aquí, ay. Vamos a hacer esto. En medio, ay, es que me cuesta. Ok. Dejen cómo le hago. Dejen, alejo un poquito. Y aquí. En medio de los ojos. Vamos a hacer. Ponerlos
gotitas. Así. Así. ¿Sale? Y entonces ya quedó. Ahora, vamos a hacer lo del pecho. Ok. Para la pancita vamos a tejer 8 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 8 puntos bajos en cada vuelta. Ok. Ay, espérenme. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Giro el tejido y subo con una cadena. Y tejo punto por punto. De la vuelta 2 a la vuelta 20 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Lo marco y regreso. Punto por punto. Giro el tejido, subo con una cadena y 8 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahorita tentativamente va a ser a la vuelta 20. ¿Sale? Porque no sé hasta dónde puede abarcar. Pero ahorita lo hacemos. Ok. Miren, si llegué hasta, miren, ni medido. Va así. Estaba pensando si seguirle acá, si vale la pena. A ver, espérenme. Ok. Si vale la pena seguirle hasta acá o dejarla así porque pues la quiero paradita. Entonces estoy viendo si hacerla así o cómo. Ay, voy a seguirle. Miren. Sería... Tejemos otras 20 vueltas y regresamos. ¿Sale? Entonces, tejo de la vuelta 21 a la 40 y regreso. ¿Sale? Sí, sí lo vamos a seguir. Para que se vea bonita, que haya continuidad. Y entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 21 a la 40 y regreso. 8 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y giro el tejido. Ok, así. Ok, miren si quedó hasta la vuelta 40 y en la vuelta 41. Giramos, subimos con una cadena y vamos a hacer esto. Clavo, clavo y disminuyo. Tejo 4 puntos bajos, 3, 4 y hago una disminución, pero es clavo, clavo y jalo los 3. Giro el tejido. Vuelta 42. Tejemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Giro. Subo con una cadena y hago una disminución. Clavo, clavo. Tejo 2 puntos bajos. Una disminución. Giro. Y en la vuelta 44 tejo 2 disminuciones. ¿Ok? Así. Vamos a ver. Vuelta 45. Hago una disminución. Clavo, clavo y jalo todo.
Miren, había pensado en coserlo, pero no sé. Mejor lo voy a pegar. No, sí lo cosemos. Entonces, dejo suficiente estambre para poderlo unir al cuerpo y regreso. O sea, y vamos a colocarlo. Lo coloco así, que esta parte de aquí llegue abajo del cuellito y queda así. Ay, espérenme, dejen alejo y queda así. Y vamos a unirlo pellizcadita abajo y pellizcadita en lo amarillo, ¿ok? No lo voy a grabar para que quede, para apurarnos y hacer lo demás. Y vean, ya que está así, podemos poner alfileres para que no se muevan y los vamos quitando. Que quede aquí. Y es más fácil para que no se nos mueva. Aquí. Y entonces lo vamos uniendo y va quedando ya pegadito. ¿Ok? Así y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, bueno, no quedó completado, todavía falta. Pero miren, le puse las piedritas en todo el cuerpo y las mezclé. ¿Ok? Entonces, nos faltaría la boquita y la lengüita, pero voy a hacer el gorrito. Pero hasta ahorita me está gustando cómo va quedando. Vean. Entonces, ahora vamos a hacer el gorrito. ¿Ok? Ok, para el gorro vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Así. Vuelta 3. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Recuerden que todas las vueltas terminan con un punto deslizado. No lo he mencionado, pero es que me emociono de cómo ya se me está ocurriendo cómo terminar el amuleto. Entonces ando viendo. Bueno, amuleto no, o bueno, el símbolo del año nuevo chino. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer
una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a tejer de la vuelta 8 a la 12, punto por punto. Son 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo de la vuelta 8 a la 12 y regreso. Ok, ya que llegué a la vuelta 12, antes de cerrar la vuelta, vamos a cortar el color rojo, doblo la punta del color blanco y hago esto. Jalo y hago un amarre. ¿Sale? Y vamos a tejer esto. Tejo 2 cadenas y ahí mismo tejo un punto doble bajo. Pero tomamos la parte de adelante del punto. Miren, jalo y jalo los 3. Y así. Tomo la parte de adelante de la cadena. Así y jalo los 3. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena y otra vez. Hacemos punto por punto. Puntos bajos. Es que, no, mejor. Pues sí, puntos bajos. Hago 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y yo creo que ya rematamos. Sí, rematamos. Entonces lo tejemos y rematamos. Ok, miren, ya quedó. No lo voy a pegar ahorita porque todavía nos falta las orejas. Pero quiero hacer los ojos del dragón. Primero voy a hacer el azul, que es lo más grande. Miren, yo saco los ojos así, miren. Casi va a ser del mismo tamaño que estos de acá abajo. Entonces, hago el cuadrito primero. ¿Ok? Corto un cuadrito. Agarro y corto el otro cuadrito. Para que me queden igual, porque si no, no van a quedar igual del tamaño. Ahí está. Después, agarro un cuadrito y le doy la forma circular. Si se fijan, empujo hasta acá y voy girando. A veces se me mueve tantito, pero vean. ¿Ok? Y entonces hago lo mismo. Así. Vuelvo a bajar. Y muevo la tela hasta que voy girando hasta la punta. Y vean, ya quedaron. Luego va el color amarillo. Más o menos va a ir de este color. Miren, de este tamaño. Entonces, ¿qué hacemos?
corto el cuadrito. Así. Vuelvo a cortar otro cuadrito. Así. Así. Y hacemos lo mismo. Así, giro, bajo, giro, así. Hago lo mismo. Giro, giro, giro. Y entonces ya quedó. Me falta el negro. Para el negro es que no sé si yo tenga no tengo planas. O sea, sin la parte de atrás. Quería con la parte de atrás, pero creo que sí tenía. No, estas son narices. Y es que los que tengo están muy pequeñas, la verdad. Entonces, vamos a cortar otro cuadrito, pero vean. Tomo el amarillo y hago un poquito más pequeño el cuadro. Le calculé más o menos. Entonces, agarro y hago el otro cuadrito. Así. Y entonces hacemos lo mismo. Hago los dos círculos y regreso. Ok, los voy a pegar y van a quedar aquí. ¿Sale? No los vayan a pegar tan juntos porque voy a tejer una cadenita alrededor. Espérenme. Ahí está. Los pego y ahorita les digo cuántas cadenitas vamos a tejer. Pero van pegadas aquí, a la orilla del gorrito. ¿Ok? Los pego y casi quedan alineados con los ojos de la serpiente. Pero no he pegado el gorrito, ¿eh? Todavía no pego el gorrito. Ok, miren, así quedó. Rodeé el ojito. Vamos a rodear el otro. Para esto, vamos a tejer 14 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y rematamos. Así. Queda así. Corto. Y voy a poner silicón alrededor del ojo. Así. ¿Ok? Y vamos a poner la cadena. Disculpen que hago la toma muy de cerca, pero es que así se ve mejor. Vean, así. Alejamos y ya quedó. Entonces, ¿qué nos falta? Las orejitas. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, déjenla tejo. Necesitamos fieltro blanco para las orejitas. Para
la parte de adentro de las orejas. Voy a agarrar retacitos para la parte de adentro de la oreja, pero primero voy a hacer la orejita. Ok, miren. Voy a quitar tantito el gorro. Ahorita les enseño a hacer la orejita. Nada más les voy a enseñar primero cómo lo voy a pegar. Quito el gorro y voy a hacer esto. Parto a la mitad y lo paso así. ¿Ok? Pero antes... No, sí, así. Y entonces, vean, estoy calculando que quede entre la vuelta 2 y 3 del centro, aquí. Ay, espérenme. Ahí está. De la vuelta 2 y 3 y atravieso. Entonces, partí a la mitad y agarré la... Y entonces, hago esto. Atravieso por abajo y atravieso la oreja. Los 4 lados. Hago otra vez. Y vean. Y aquí sí agarro una orillita. Así. Y agarro la orillita y hago esto. ¿Ok? Y otra vez. Ay, mi chaparrita, ¿cómo están los cohetes? Se empieza a poner nerviosa. Y vean, remato y lo paso para abajo y ya quedó. Miren. Aquí lo dejo así porque como voy a pegarlo queda resistente. Entonces, vamos a hacer la orejita. Déjenle, doy el medicamento a mi chaparrita. Ok, ya le di su medicamento. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Ok? Así. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer. Ay, corté un triangulito de 1.5 por 1.4, más o menos. Corté el triangulito para que vaya en la parte de adentro de la orejita. Ok, vuelta 3. Hago un punto bajo, un aumento. O sea, subo con una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto. 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Y rematamos dejando estambre para poderlo unir otra vez a la cabeza.
Ya se los enseñé. Entonces ahora de la vuelta entre la 2 y la 3 empezamos a unir la orejita. ¿Ok? Entonces lo tejo, la uno y regreso. Ok, miren. Lo que voy a hacer es que voy a poner una gotita de silicón aquí en medio. Y el triangulito lo voy a meter con mucho cuidado así. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pegarlo el gorrito. Así. Ya casi terminamos. Entonces, lo coloco con mucho cuidado. Así. Ok. Y entonces, espérenme. Así. Entonces, vamos a hacer la boquita. Yo creo que la hago en rojo. No. La lengüita la voy a hacer en rojo. Creo. Depende al largo que quieran. Así. Hago la lengüita bipedina. Miren. Así. Y ahora sí que eso sí es al gusto. A lo largo es al gusto. Y entonces voy a hacer en rojo. No. Sí. En negro. Ay, no sé. Vean. Es que yo creo que lo voy a coser. Lo vamos a coser. Porque creo que se vería mejor. Entonces, vamos a coser la formita de la boquita. Lo voy a hacer doble. Y vamos a hacer un nudo. Voy a acercar. Y entonces, aquí hago de aquí a acá. Así. Corto el excedente y empujo. A ver. Es que creo. Sí, otra vez. Lo metí en donde no debía. ¿Qué tengo que fijarme? Ay, déjenlo hago sencillo porque es que si lo meto en un que no esté el punto, miren, no entra. Exacto. Y entonces vuelvo a donde clavé y bajo. Clavo aquí. Así. Y hago puntos bajos. Y me brinco 2. Así. Más o menos. Y bajo otra vez. Más o menos. La boquita pueden hacerla como ustedes gusten.
Pero vean. Entonces clavo y lo mando a otro lado. Jalo un poquito y vamos a pegar la lengüita aquí en medio. Así. Y ya quedó. Ay, perdón, me faltó algo. Antes que diga que ya terminé, me falta el pompón. A ver. Me falta pegarle el pompón. La nariz. Ahí está. Ahí. Ay, yo veía raro mi dragón. Pero sí, era eso. Ok, vamos a ver cuánto midió. Miren. De alto mide 18 centímetros. Y de largo 17 centímetros, más o menos. Entonces, ahora sí que es 18 por 17. Ay, me encantó. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado. Me encantó. La verdad, sí me costó hacerla. Pero me gustó. Este año es el año serpiente. Y ya terminó el año dragón. Tengo el tutorial del dragón, por si quieres ir haciendo. Voy a ir haciendo cada año. Si tengo vida, te voy a ir haciendo los muñecos de cada año. Entonces, ahorita ya vamos en el año serpiente. Espero que te guste. Entonces, midió 18 centímetros y 17 de largo. ¿Ok? Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si llegaste hasta acá, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Sale? Nos vemos.